Y uno de los temas que casi no se ha tocado, y por eso creo que es muy bueno que lo traigas hoy aquí a nuestro programa, Georgina, es el de los homicidios de menores de edad. Que no lo pensamos, pero hace unos días mataron a un periodista y mataron a su niña, que iba con él. Dentro de los 7 muertos en Boca del Río había un menor de edad. Cada día mueren más niños por la violencia en nuestro país. Y los datos, Georgina, son espeluznantes. Exactamente, espeluznantes. Sobre todo, hasta el momento hemos hablado pues de la economía, hemos hablado de probable corrupción, pero en mi opinión el tema más grave en México es la violencia en la que se encuentra sumergido el país, pero lo que es aún más grave es que cuando hablamos de los homicidios dolosos cometidos en el territorio, perdemos de vista que es el asesinato también de menores de edad, es cada vez más frecuente, pero también cada vez más con el uso de arma de fuego. Y esta semana se dio a conocer que de enero a junio, 451 personas entre 0 y 17 años de edad murieron a causa de homicidios dolosos. O sea, niños y adolescentes. Exacto. Y 338 en fuego cruzado entre delincuentes en diferentes estados de la República. Los datos han sido recopilados por Redim, que es la red de los derechos de la infancia en México, con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. O sea, en total 789 niños y adolescentes. No, es unos en fuego cruzado y otros por homicidio doloso. Por eso estoy sumando las dos cantidades que nos diste. No, es una sola. Son 451 en total. Son 338 en fuego cruzado. Ya. Bueno, la Redim está conformada por 77 organizaciones de la sociedad civil del país y se dedican al desarrollo de programas a favor de niños y adolescentes. José de Jesús Villalobos, integrante del Consejo Consultivo, afirma que en México mueren asesinados 4 menores de edad todos los días. Y desde 2015 a 2022, el Secretariado Ejecutivo ha informado que los homicidios dolosos de menores de edad en México han aumentado en 136.6%. Y también con el paso de los años, que es parte, no solamente hay más homicidios de menores de edad, sino que también mueren por armas de fuego. En 2019 fue que en el 64% de los casos se utilizó arma de fuego, en 2020 con el 70% de los casos, en 2021 en el 72%. Y hasta ahora, que terminamos con la comparación con junio, ya vamos en el 78% de los casos se ha utilizado arma de fuego. Los estados donde se registran más casos son Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Estado de México y Guerrero. Y el año pasado, en 2021, se registraron, de acuerdo con estas mismas fuentes de la red y del sistema ejecutivo, del secretario ejecutivo, 2.240 homicidios de menores, 940 dolosos, 1.246 culposos. Y el último dato que les doy, es importante señalar que en cualquier año que señalemos mueren muchos más hombres que mujeres. Hay varios documentos que pueden ver en el portal del Secretariado Ejecutivo y me refiero a las cifras de víctimas del Fuero Común 2015, mayo 2022. Cuando hablas de homicidios culposos, estás hablando de que chocaron un coche y se murió el niño, lo atropellaron, un niño estaba jugando con la pistola que se encontró en casa y se le fue un tiro. O sea, son muertes, vamos a decir, accidentales, no voluntarias, alguien se murió. Pero el problema son 940 dolosos en un año. Esto nos lleva a que son 2 y pico diarios, de acuerdo a este promedio, ¿no? Sí, y te voy a decir, fíjate, en el 2020 en total hubo 2.182 y en 2021 hubo 2.240. Está grave. A ver, Félix. Lo que decir es que Save the Children dice que el año pasado fueron asesinados 7 niños, en promedio 7 niños diarios. Es una barbaridad que además, desgraciadamente... Ojo. Estás regresando al dato de 2.240 más o menos, pero ojo, una cosa que los hayan asesinado y otra cosa que hayan sido homicidios culposos. No, de acuerdo. Asesinados fueron 940. Muertos por arma de fuego, pues. No, yo creo que por cualquier razón. Cualquier razón, ¿verdad, Georgina? Sí, claro, porque se cruzaron, porque entraron a su casa, porque los asaltaron, etcétera.
o los atropellaron, o hay 20,000 causas. Sí. Guillermo. Oye, Georgina, y otra cosa que también es de llamar la atención es que independientemente de todos estos homicidios culposos, cada vez participan más menores como los que generan esta agresión. O sea, no solamente son agredidos, sino ya están muy activos en este tema, ¿no? Sí, claro, pero y que también ellos, los niños, también se están convirtiendo en asesinos, ¿no? Es correcto. Pero un poco el tema aquí, que es además de que si participan o no los menores de edad, es que también pues es la inocencia de los niños, que ellos no tienen la culpa de nada, que están en un proceso, en una violencia generalizada en el país, y que por supuesto pues las carpetas de investigación no son el 3% y obviamente no hay ningún culpable, no hay nadie en la cárcel, etcétera. Eduardo Sodi, si prendieras tu micrófono estaría aún mejor. Por favor, no lo apaguen durante el programa. Intentando usar el nuevo micrófono que me recomendaste, pero nomás no fue. No entró. Bueno, recae esto nuevamente en obligaciones del Estado. Fíjense que hay una ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En su artículo 13 nos dice, son derechos de niños, niñas, adolescentes, el derecho a la vida, el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. El 14 dice, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, la supervivencia y el desarrollo. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas municipales y de demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben de llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia. Por Dios, o sea, volvemos a hablar de que en nuestro país no se están haciendo las cosas para evitar estas tragedias. Y bueno, esa es una ley en México, pero también existe la Convención de los Derechos de los Niños, que también establece que tienen derecho a ser protegidos contra la violencia, el abandono, el descuido. Y bueno, vaya, cada año están aumentando estas cifras y es una pena lo que está pasando. A ver, a mí lo que me preocupa es, 451 niños fueron asesinados. Homicidio doloso de enero a junio. 451 nos da un promedio de más o menos 3 diarios. Y 338 murieron porque estaban caminando en la calle y los delincuentes empezaron a dar de tiros y los niños murieron en el fuego cruzado. Por un lado estamos viendo que cuando son asesinados, la famosa fibra social que el presidente quiere reconstruir está más que rasgada, está sumamente rota la fibra social. Y cuando vemos que se dan de balazos en las calles y matan a niños, estamos corroborando que muchas de las calles, avenidas, en muchas ciudades y poblados mexicanos están en manos del AMPA, no de la autoridad y de la policía, pero se dan de balazos y generalmente lo único que queda en el lugar son los muertos, pero nunca los responsables. Está difícil, ¿no? Así es, y yo te puedo decir que más o menos, ¿no? De acuerdo con estas mismas fuentes, pues en el año 2020, por ejemplo, puede ser alrededor del 6% del total de muertos en el país son niños, y en el 2021 pues es casi el 8%, Eduardo. Y dense cuenta que este tema son los temas que en la mañanera rara vez se platican. Llega una vez al mes la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, lee sus grafiquitas, nos presuma que los delitos federales han bajado muchísimo, pero a ver, Eduardo Sodi, ¿cuántos de nosotros somos víctimas de delitos federales y cuántos somos víctimas de delitos del fuero común? Sí, claro, bueno. Digo, o sea, nos presumen de que hay menos fraudes. Claro, hay menos fraudes porque la gente se pone las pilas para que no los defrauden. O sea, que no nos venga a presumir Rosa Isela de que han bajado los crímenes del fuero federal cuando los del fuero común, que son los que nos afectan, han bajado en algunos casos de manera importante y en otras de manera insignificante. Así está el asunto. Para concluir, Georgina, 10 segundos.
Bueno, pues que finalmente tantos homicidios en México en general de adultos, pero que también México se ha convertido en un país en donde matan a niños, niñas y adolescentes. Terrible, terrible tema. Mensajes.